Horacio Robelli. Querido amigo, es una milonga del Che, pero no sé si la que cantó alguna vez Mercedes Sosa. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, perfectamente. No sé si alguna vez la cantó es Mercedes Sosa. una autoridad del tango Osvaldo Pugliese, y no me anoté el nombre pero los cantantes son conocidos los dos. La letra es una milonga del Che Guevara, pero no... A Fidel Castro. Ah, entonces no es la que digo yo. No, esta es una... Milonga Fidel Castro. Por Osvaldo Pugliese, muy conocido militante del Partido Comunista. Siempre contaban los comunistas orgullosos que una vez lo fueron a detener a un baile y y se fue toda la gente del baile con él, y el baile siguió en la comisaría. Escúchame, otros tiempos tiempo y otro pueblo. Y muy lejos de este gobierno que viene a demoler. Estuvimos hablando de eso con Javi recién, y vos nos vas a seguir contando las triquiñuelas económicas que está haciendo este gobierno. Te voy a hacer una pregunta, porque estuve leyendo bastante el informe que publicaste ayer. Está complicado, porque lo leí, suma, resta, estuve con papel y lápiz, algo entendí, no mucho, pero algo bastante entendí, pero radiofónicamente más complicado. De todas maneras, vos me decís que está explicado, y ahí tenemos a Silvia Visconti también, que le interesa. En algún momento, dale cuerpo a la explicación de por qué este préstamo, esta ayuda, no me acuerdo, salvataje de 20.000 millones de dólares, se cayó. Que nos explique eso, porque no lo terminamos de entender. Bueno, mirá, la explicación es fácil. Ellos pensaban que a Milei le iba a ir mal en las elecciones, jugaron con la posibilidad que a Milei le iba a ir mal. Ahora saltó el escándalo del narcotráfico de Espert, su principal candidato en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires habían perdido. Ellos jugaban a que a Milei le podía ir mal en las elecciones. Entonces lo que ellos tienen, yo voy a decir una cosa, el total de la deuda es 455.000 millones de dólares. El total de la deuda pública bruta argentina es de 455.000 millones de dólares. Pero de esa deuda, 158.000 millones de dólares lo contabiliza en dólares la Secretaría de Finanzas de la Nación, pero son títulos en pesos. Son los bonos Bonser, el CHE es el coeficiente de estabilización de referencia que se ajusta de acuerdo al índice de precio del consumidor, o los bonos global y bonales en pesos, son títulos en pesos. De esos títulos en pesos se calcula que el capital extranjero, estamos hablando del JP Morgan, el Wells Fargo Bank, el Citigroup, el Bank of America, los fondos como BlackRock, como Vanguard, como PIMCO, como Franklin Templeton, todos ellos, el capital financiero Manhattan, Wall Street, que es la sede de la Bolsa de Comercio, se supone de esos 158.000 millones de dólares de títulos de deuda que tenemos en pesos, ellos tienen no menos de 35.000, de 35.000 a 40.000 millones de dólares de títulos en pesos. Ajá. Entonces lo que planteaban, si le iba mal a Milei, era hacer un canje, traer 20.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque todos títulos en pesos... caer, ¿qué significa caer? Que hubiera perdido Milei. Hubiera perdido Milei y esos títulos se hubieran derrapado, hubieran caído por el piso. Sí, entonces... Estamos hablando... Caían por el piso. En el mes de septiembre saltó el problema de que el primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires es un narcotraficante. Sí, no, todo eso está claro. Ellos calculaban que iban a caer los bonos. Claro, caen el precio de los bonos. Ellos tienen títulos de bonos, pierden mucha plata. Bueno, y entonces, ¿qué pensaban hacer? Bueno, pensaban hacer un mega canje, prestarle a Argentina 20.000 millones de dólares con títulos en dólares y con jurisdicción extranjera, porque los títulos en pesos tienen jurisdicción argentina. O sea, sacarle la justicia argentina... Pará, a ver si entiendo. Cambiar esos títulos en pesos devaluados por el piso por títulos en dólares. Exacto. Ah. A la par, o prácticamente a la par, o sea, uno por uno.
Uno por uno, pero ¿a qué valor? ¿Al valor nominal o al valor...? Exacto, al valor nominal, al valor nominal. Una estafa total, eso es fundamental. Era una estafa total. Había que hacerlo. Ellos iban a decir que la deuda argentina no le iban a poder pagar y que ellos cambiaban, solamente aceptaban, que daban más plazo, por ahí te daban, en vez de tener los vencimientos en el año, en 2 años, 3 años, tenían vencimiento, por ejemplo, muchos los bonares vencían el 2026, otros el 2027, por ahí te daban plazo de 10 años, pero te rompí la cabeza por lo que acabas de decir vos, porque te lo cambiaban uno por uno, $1 por $1. Claro, pongo un ejemplo para mi cabeza, por ahí sirve. Un bono de 100 pesos se cayó a 30, pero en el cambio que proponían ellos, $1, $1. No era $1, 100 pesos. $1 sigue siendo 100 pesos. Y no 30 pesos. Exactamente, eso es a la par. El canje iba a ser a la par y te iban a alargar los plazos, pero para eso iban a financiar los bancos esto. Y encima pedían garantías de bienes reales. O sea, que el Estado tuviera que darle garantía. Por ejemplo, parte de la vaca muerta que está tal, parte del litio, parte de agua potable. Aquí tenemos que darle recursos. Una colonia africana de la más digna de aquella acuerdo. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo argentino votó, los que fueron a votar, votaron más a Milei que al resto de los candidatos. Sí. Milei no hizo un papelón, al contrario, se consolida porque Pecha que ha hecho un brutal ajuste, sacó 9.340.000 votos. Hay empleados públicos, jubilados, trabajadores precarizados, sin embargo 9.340.000 personas fueron a votar a Milei. Entonces esto frenó, ya no tiene necesidad de hacer el canje, el seguro se iba a caer. El canje era una medida desesperada que hacía el capital financiero para cambiar esos títulos en pesos por títulos en dólares y con jurisdicción extranjera. Ahora bien, festejaron, por eso el 24 de octubre, la elección fue el domingo 25, ellos cuando empiezan a sondear después y se dan cuenta que la población no le entra las balas, por más que Burrich muere a palos a los jubilados, iba a ganar en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, por más que Milei estaba vinculado a operaciones truchas como la de la Libra, etcétera, o a lo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que la gente no entraba en las balas y que lo iban a votar. Esto se encuesta que hacen hacer ellos, y le dicen, miren, no cunda el pánico porque Milei no pierde. Y encima lo tenés al buchón de presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, diciendo que el préstamo solamente es para Milei. Claro. Entonces el 24 de octubre, en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, festejaron la fortuna que no perdieron, porque si hubieran caído los títulos, ellos tienen, te repito, no menos de 35.000 millones de dólares, no 35 millones, 35.000 millones de dólares en títulos en pesos. Y siguen ganando plata, ese es el carry trade. ¿Por qué? Yo ahora entendí, ¿vos entendiste, Silvia? Silvia dice, no escuchamos, pero hace gesto de que entendió, Silvia, así que buena la explicación, Horacio, esperemos que... No sé si buena la explicación, pero déjame la segunda parte. Sí. Déjame la segunda parte. Te dejo. La segunda parte, esos títulos están en pesos y siguen estando vigentes y le siguen dando ganancia. ¿Por qué? Porque los que están a tasa pica pagan una tasa del 2,55% mensual hasta octubre del 2026. Y los que están ajustados por Bonser, por tasa inflacionaria, la inflación de octubre fue 2,3%, ya te he contado yo. La inflación de octubre fue 2,3%, y la inflación de noviembre va a ser mayor. O sea, la inflación de octubre 2025 fue 2,3%. Septiembre fue 2,1%. Pero ahora noviembre va a ser 2,5, 2,6, y diciembre va a ser más todavía. Pero entonces, ¿y cuánto ajustan el tipo de cambio? 1% menos. Dentro de la banda de flotación que le ajustan 1% al techo. Entonces ellos ganan por mes, por ejemplo, ponerle esta tasa de 2,3%, ajustaron el tipo de cambio en octubre menos del 1%. Ganaron 1,3 o 1,5% en un mes. Eso le pagan a Estados Unidos por un año. Decime que se entendió esa segunda parte. Perfecto, sí. Es decir, ese es sí. El carry trade. Claro. Entonces siguen, no solamente no pierden plata en esos títulos, sino que están ganando plata. Alguna vez van a hacer el canje. Por lo menos ellos confían que hasta octubre del 2026
van a tener controlado el tipo de cambio. Lo confían ellos, no lo digo yo. Ellos son los que compran esos títulos con vencimiento hasta octubre del 2026. No soy yo el que lo está diciendo, lo están haciendo ellos. Están pagando por títulos donde consideran que esos títulos van a dar una tasa de interés o ajustado por inflación, y que la inflación o la tasa de interés va a ser mayor que la evaluación mensual del tipo de cambio oficial, que va a ser a menos del 1%. Bien, bueno. Y Horacio, eso es la pregunta que teníamos de arrastre, digamos, que ha quedado bastante claro. Y ahora, ¿qué teje y maneje se están mandando con los bonos, estos bonos de que se perdieron no sé cuántos millones de dólares ahí en el camino? Bueno, eso es una contabilidad creativa de ellos. De pronto hacen perder casi 12.000 millones de dólares de título de deuda. Habían aumentado la deuda y de pronto desaparecen 12.000 millones de dólares. Habría que hacer pedido de informes. Yo la verdad es que lo elevé a varios diputados que conozco para que hagan pedido de informe al respecto. Y lo escribí en el Cuenta de la Luna. Pero en realidad quiero referirme al presupuesto 2026, que es el que se va a aprobar ahora. Porque hasta la provincia de Santiago del Estero, los gobernadores son todos acomodaticios, tránsfugas, en política se llamarían tránsfugas, estaban en contra de Milei cuando Milei perdía. Ahora que Milei ganó, volvieron todos a reír de Milei. Hasta Zamora, que es el gobernador de Santiago del Estero, dijo que iba a aprobar el presupuesto. Y entonces bueno, vamos a hablar del presupuesto 2026. Exacto. El gasto actual del presupuesto del 2025, el gasto promedio mensual, es 10,8 billones de pesos, millones de pesos. 10,8 billones de pesos es el gasto total mensual promedio de la Administración Nacional. Convertido a dólares a 1.500 pesos, esos son 7.200 millones de dólares. Entonces, repito, el gasto mensual total, con que le pagan a los jubilados, pagan a los empleados públicos, a las Fuerzas Armadas, a los subsidios a la electricidad, las transferencias a las provincias, todo esto son 10,8 billones de pesos por mes. ¿Y en dólares dijiste 7.200? 7.200 millones de dólares. 7.200 millones de dólares. ¿Está bien? Mensual. Ahí va, mensual. Ahora bien, ellos pagaron intereses en el año, pagaron intereses, en octubre pagaron más, pero en promedio pagaron intereses lo voy a decir en dólares, por 560 millones de dólares. Ellos fue lo que pagaron de intereses. 560 millones de dólares. ¿Está bien? Sí. Pero no pagaron intereses, capitalizaron. Acá están las famosas LECAP y NOCAP. LECAP son letras capitalizables y NOCAP son notas capitalizables, y BOCAP son bonos capitalizables. ¿Qué significa capitalizable? Que paga el interés al final. No pagaron por mes, o sea, el total de la deuda capitalizada en los 22 meses de Milei. No puedo tomar, recordad que no puedo tomar desde diciembre porque asumió el de diciembre, pero si tomamos el presupuesto desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de octubre del 2025, en esos 22 meses, sí, ellos tienen una deuda capitalizada por 41.757 millones de dólares. Te repito, tomando la deuda que capitalizan, los títulos de deuda pública que capitalizan intereses, que pagan al final en 22 meses, del 1 de enero del 2024 al 31 de octubre del 2025, totalizan 41.757 millones. Te lo repito en criollo, a ver. 41.757 millones de dólares de intereses de la deuda que tenemos nosotros. Ahora, eso no los pagamos porque no tenemos plata, pero pasan a ser parte de la deuda. O sea, la deuda aumentó en 41.700 millones de dólares porque no pudimos pagar los intereses. Exactamente. Bien. Aparte aumentó más porque aumentó la LELIC, aumentó el déficit fiscal, pero los intereses son esta suma, 41.757 millones de dólares. Y entonces, ¿por qué hablan de que no hay déficit fiscal? Terrible déficit fiscal tiene la Argentina. Seguro. En 22 meses, casi 42.000 millones de dólares de déficit solamente de la deuda externa. Eso tenemos que... por eso el pueblo no entiende. Tenemos que decir, déficit fiscal de 42.000 millones de dólares gracias a la economía de déficit cero de Milei. Hay que aprender del enemigo. Tenemos que tener mensajes concisos,
contundente. Milei, tenés un déficit fiscal de la mitad, 20.000 millones de dólares por año, que es cero. Bueno, y vos fíjate que... Perdóname, pero me entusiasmé porque entendí. Está bien, no, se entiende. Ahora déjame que te diga lo siguiente. Sí. Esto que sumaron los 22 meses, yo lo he visto ahora por los 22 meses, nos da en promedio 1.900 millones de dólares por mes. O sea, no pagan intereses en octubre fue mucho mayor, fue casi 3.000, pero en promedio te dan 1.900 millones de dólares por mes que no pagan de interés. O sea, pagaron el promedio, porque estoy haciendo un promedio mensual, pagaron 560 millones de dólares, pagaron. Y no pagaron 1.900 millones de dólares. Quiere decir que el total de intereses por mes es 2.460 millones de dólares. Eso es un tercio del presupuesto. Yo te dije, el presupuesto era 7.200 millones de dólares por mes, estoy haciendo un gasto presupuestario por mes de 7.200. Y acá vos tenés 2.460 millones de dólares que son los intereses, de los cuales pagaron 560 y no pagaron 1.900. Eso es un tercio del presupuesto. Quiere decir que si, para que vea que el déficit es tan grande, si tuvieran que pagar los intereses y la deuda es tan grande, una deuda de 455.000 millones de dólares, devenga un interés tan grande que es imposible pagar. No lo puedes pagar con el presupuesto público, porque tendrías que gastar un tercio para pagar los intereses de la deuda y no le puedes pagar a los empleados públicos. No le puedes pagar a los empleados públicos. Vamos a repetir esto, porque es muy importante. A ver, el presupuesto mensual son 7.200 millones de dólares. Nosotros tenemos de intereses de la deuda, pagamos 1.900. No pagamos. No pagamos 1.900. Pagamos 560. Pagamos 560 y no pagamos 1.900. O sea que vos sumás estos dos y esto es el 30% de los 7.200. Exacto, 33,8, para ser más exacto, 33,8% de los 7.200. 33,8% lo que es el total de interés en la realidad, el total de los intereses que hay que pagar por deuda. Y acá te quiero decir lo siguiente. A ver, un tercio del presupuesto de todo lo que se gasta en la Argentina, un tercio fueron los intereses de la deuda. Exactamente, de los cuales se paga la mínima parte, 560 y se capitaliza 1.900. Pero esto, yo no sé por qué no se dice así con tanta claridad. Querido Daniel, ¿qué medios hay? Decime qué medio independiente hay. Son pocos, contados con los dedos de la mano. Yo conozco el tuyo, el de Néstor Picón, algunos programas de la Radio La Madre, otros programas más Radio Rebelde, lo de Radiográfica, pero tampoco tenemos los grandes medios. La gente de C5N o ve Canal 13, no le informan esto. C5N no informa esto. No informa esto que es claro como el agua. Es peor. Déjame decirte que es peor, porque en el presupuesto de este 2026, en un artículo, es el artículo 55 del proyecto, plantean modificar el artículo 65 de la ley de administración financiera, que ¿cuál era? Que decía que vos podías hacer un canje de deuda siempre y cuando cumplas dos de estas tres condiciones, o que te reduzcan el capital como hizo Néstor Kirchner, o la extensión de los plazos como hizo Néstor Kirchner, y o te bajen la tasa de interés. Tenés que tener dos de esas tres condiciones. ¿Qué ponen ellos en el artículo 55? Para que vean que ellos en cualquier momento están dispuestos a hacer el canje, que dijimos que no se hizo, lo van a hacer. Lo sacan, lo borran, le dan la facultad al Poder Ejecutivo que él haga el canje de acuerdos objetivos de ordenamiento financiero. Así estoy diciendo el artículo 55 del proyecto de ley del presupuesto 2026, que el Ejecutivo podrá realizar canje con objetivos de ordenamiento financiero, aunque impliquen condiciones menos favorables. ¿Qué te pareció? Entonces volvemos a la pregunta inicial. Pero en concreto no menciona estas tres condiciones de las cuales dos se tenían que cumplir. Exacto. ¿Las menciona o no? No cumple ninguna. No, dice que no va que el ordenamiento financiero está por encima modifican el artículo el que dice de las tres dos es el artículo 75 de la ley 2456, que es la ley de administración financiera y control de gestión del sector público. Es la ley de contabilidad. La vieja ley de contabilidad se llama ley de administración financiera. La ley de contabilidad es la ley madre, el presupuesto se acuerda de la ley de contabilidad, ellos lo modifican. En el presupuesto, que la ley tendría que regir el presupuesto modifica la ley diciendo no vamos a cumplir con el artículo 75 y vamos a darle prioridad al ordenamiento financiero aun cuando implique condiciones menos favorables. Esto está en el artículo 55 del proyecto de ley. Si no me creen, se meten en Google, proyecto de ley, presupuesto 2026, van a ver esto. Faculta a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas, el Ministerio de Economía, Operación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te pareció? Para que vea que lo del canje está latente, no lo harán hasta octubre.
Tal vez no lo hagan el 2026, pero lo van a hacer el 2027. Hoy, ¿por qué no lo hicieron? No por calidad, sino porque ganan plata. Porque están ganando más plata. Ya te digo, en Estados Unidos le pagarían una tasa del 1,5% anual. Y acá la sacan mensualmente. En dólares ganan 1,5% mensual. O sea que, no sé, Julio Extranjero Roca, Carlos Pellegrini, Julio... Son patriotas al lado de otro tipo. Julio Roca de la década... Julio Argentino Roca hijo, Victorino de la Plaza, que era un colmero, un corrupto, está en los archivos generales de la Nación, que pedía cometa por colocar deuda argentina. Lo mismo que hacen estos. Los de la Riestra, todos colmeros, son patriotas al lado de Caputo, Bautili, y toda la placa esta de que son empleados de JP Morgan. Alejandro Leu, que es el nuevo secretario de Finanzas, José Uridaza, que es el viceministro de Economía, Pablo Kirno, que es el canciller, todos estas lacras que son empleados de JP Morgan, la década infame nuestra, son nenes de pecho a los de otro tipo. Federico Pinedo es un santo varón, al lado que fue el secretario de Hacienda de Agustín P. Justo. Federico Pinedo, el abuelo de que fue presidente profesional, el abuelo, fue un santo varón. Y recordemos todo que ese gran hombre que tuvimos nosotros, ese patriota, que fue don Lisandro de la Torre, lo retó a duelo. Porque demostró la estafa de los ferrocarriles, de la doble contabilidad. Sí. Fueron a duelo, él le eligió el arma. Él tiró primero y le erró a don Lisandro. Y Lisandro tiene un solo tiro cada uno. Y don Lisandro, en vez de pegarle un tiro en medio de la ceja, tiró al piso. Lo perdonó. Le perdonó la vida, tiró al piso. Horacio... Lo que hay que contar es que había hombre o no, eran hombre o no, esto no lo conocen. Es todo Fenicio y Venal. Lo que están haciendo es, señores, íbamos a hacer un canje abrupto porque Milei perdía. Como el Milei ganó, porque el pueblo está tan embrutecido y tan sojugado que lo vota el mismo verdugo, lo votan. Pero déjame decirte lo que ya dijimos, pero nadie le explica estas cosas al pueblo, o muy poco le explican esto al pueblo. Entonces el pueblo va... mirá, te pido, y le voy a pedir 3 minutos que te quedan y 3 minutos a Silvia porque vamos a pasar el informe de Cuba, de Voces por Cuba. Pero yo creo que columna de hoy va top 10, está primero en el ranking, va a tener gran audiencia. Muchas gracias, Horacio Robelli, y decirle lo que quieras a la audiencia, que está súper contenta con tu columna. No sé si siempre los números son confusos, son tristes, pero lo que quiero decir es que recordemos que el fin de la década infame, que era pálido al lado de esto, pero el fin de la década infame fue porque hubo militares que no son los que tenemos ahora. Militares patriotas que tomaron conciencia, y el Grupo de Oficiales Unidos, el 4 de junio de 1943, derrocó al gobierno conservador de Ramón Castillo y terminó con la década infame. Hay que tener... Me estoy cosiendo la boca para no decir lo que estoy pensando, que no es exactamente eso. Pero bueno, te lo podés imaginar y la audiencia también.